Hola, buenos días, buenas tardes. Espero que os haya sido amena e instructiva la exposición de la primera parte. En esta segunda parte vamos a entrar en casos concretos, desde un punto de vista práctico, sin entrar en recetarios, aunque bueno, pues hay que ver un poco por dónde nos movemos. Y lo que vamos a considerar es una serie de situaciones generales. Generales me refiero porque son las que más extensión abarca. Y por supuesto también se acometen ciertas actuaciones que se salen de la forma habitual de trabajo, que son muy particulares y que aunque abarcan poca extensión, pues siempre enriquecen la gestión habitual y cotidiana. Los objetivos de la exposición, pues nos vamos a centrar fundamentalmente en esos rebollares, melojares o robledales con forma sistemas puros o ya mixtos y algunas pinceladas relacionadas con los hallazgos que existen en la comarca. Son casos puramente prácticos, formas de ejecución, digamos que todo proyecto, toda propuesta se debe materializar en el terreno y en eso entraremos un poco más a fondo. Tenemos en cuenta esas particularidades y las consideraciones de las condicionantes habituales que siempre tenemos que tener en consideración. La gestión forestal es muy importante saber que forestal viene de fora, que es una definición por exclusión, que es lo no agrícola, lo no urbano, es decir, aquello donde la intervención del hombre pues generalmente ha sido de forma más extensiva, utiliza los productos como herramienta de manejo, es decir, no, el capital no es el suelo, son sistemas como en la agricultura, son sistemas más complejos, se busca su persistencia, su sostenibilidad, la escala de trabajo son los sistemas, es decir, no se entra generalmente individuo a individuo, salvo ciertas ocasiones, y luego nosotros nos podemos parecer más a la arboricultura que a la silvicultura. La silvicultura es su principal y primera clasificación, de la cual emanan las demás. Se debe considerar dos cuestiones, una que es la silvicultura extensiva y otra la silvicultura intensiva. Obviamente la provincia de Segovia, pues prácticamente toda la silvicultura que se realiza es extensiva, en la que se prima una serie de bienes y servicios sobre el resto de cuestiones, lo que no quita que se obtengan unos productos, unas rentas y se genere una economía con unos principios que todos conocemos. A diferencia de la silvicultura intensiva, que en Segovia podríamos ceñirnos al caso del chopo, en el que ya cuestiones económicas pues priman sobre otras, lo cual tampoco quiere decir que no se tengan en consideración los bienes y servicios que aportan, como árboles que son. En esta comarca y desde sus inicios, desde que existe, digamos, un poco la gestión un poco más tecnificada, con una base más o menos científica, teniendo en cuenta el contexto histórico, pues comienza generalmente a principios del siglo XX. En el siglo XIX se hizo una gran labor, que fue durante la desamortización, ya se empezaron a establecer distintas formas de actuar, se salvaron muchos montes de la misma, catalogándolos de utilidad pública, otros pasaron a manos privadas y también existen montes que fueron comprados por los vecinos, o sea, recomprados porque eran suyos, como aldea o concejo o municipio, y realmente ahora son montes privados participados por mucha gente. El fundamento y el objetivo desde sus inicios fue restaurador en este caso, porque se partía de sistemas bastante degradados desde épocas ancestrales, con un uso energético fundamental. Digamos que incluso la leña de rebollo era un bien poco accesible y la forma de suministro de energía hasta bien entrados el siglo XX para los habitantes locales, su forma era generalmente los matorrales, que eran las jaras y los brezos.
Este objetivo restaurador, pues siempre veremos que ha ido por dos caminos. Uno en los Rebollares, como veremos un caso muy espectacular que ocurre en la comarca, intentando mantener esa actividad y esos usos tradicionales con un objeto restaurador a largo plazo. Y otra actividad fue las actuaciones de repoblación forestal durante el siglo XX. En la gestión forestal, pues en su ADN está la sostenibilidad, obviamente, porque sin monte, pues no hay nada que obtener producto ni servicio alguno. Entonces es un principio. Ahora hay que compatibilizar y no hay que polarizar y hay que integrar. Actualmente la gran mayoría de los montes cuentan con una certificación de gestión forestal sostenible que están en este caso aquí damos un sistema reconocido internacionalmente que en este caso el PEFC. Los condicionantes, pues ahí tenéis un poco los que nos vamos a someter todos, un condicionante de índole legal y en esto voy a hacer una crítica. Creo que en este país se legisla demasiado, se realizan muchas normas, se crean nuevos procedimientos, consumen recursos, ya no se hacen memorias económicas, digamos que es para el administrado a veces es muy pesado, para el trabajo de la administración lo es más, consume muchos recursos para el administrado y digamos que la administración últimamente pues tiene poco músculo y mucha grasa y poca capacidad de maniobra ante esta maraña normativa muchas veces que entra en contradicciones. Y quizá en la cúspide, como dicen muchos juristas, del exceso o la hiperregulación está el tema de medio ambiente y sobre todo sobre las propiedades rústicas, a diferencia de las ciudades. Otro condicionante fundamental es la propiedad, es decir, todos los montes tienen dueño y bueno, pues veremos que condiciona muchas actividades relacionadas con la naturaleza, es decir, que pues hemos comentado, pues todos sabemos toda la serie de condicionantes ecológicos, con su estado forestal, es decir, la situación de partida que la situación de partida condiciona fundamentalmente las actuaciones a cometer, es decir, no se puede pretender cosas que ya no se pueden revertir o actuaciones que no se pueden acometer y hay que buscar otras fórmulas sociales, es decir, la gestión siempre será deficiente si no se tiene en cuenta el tema social, fundamentalmente y como primera cuestión en el ámbito en el que se desarrolla, es decir, las poblaciones locales y otras administraciones, por supuesto ayuntamientos y también diputación, e incluso el Estado. Y bueno, pues sin estas cuestiones pues estaremos un poco dando palos de ciego si la gestión será deficiente. Culturales e históricos, pues siempre ha habido, pues la gente tiene sus rutinas, su forma de actuar, la historia en la que los avatares que han ocurrido, el porqué de las cuestiones, nunca sacándola del contexto histórico y no teniendo discernir buenas y malas, simplemente han sido y eso es lo que tenemos y ahora hay que mirar y pensar los bosques del futuro. Administrativos, en el sentido que bueno, pues nosotros trabajamos en una organización, ya sabemos cómo estamos, ya he comentado el tema legal y cada vez pues nos comen más los procedimientos por un exceso de hiperregulación que a veces lo que hace es llegar a situaciones en el territorio que son de bloqueo, de prácticamente hacer desistir a pequeñas actividades y de abandonar otras pues por aburrimiento casi. Económicos, siempre va a ser una cuestión, pues nosotros manejamos unos sistemas que generan ingresos, también necesitan inversiones y siempre será un condicionante a tener en cuenta. Y luego, por supuesto, de los recursos humanos y materiales que contamos, tanto esta casa como otras administraciones, como entidades privadas que también intervienen en el territorio y otros centros, digamos, que se dedican pues al estudio, a la investigación o a la enseñanza o a diversas cuestiones. Y los recursos materiales de los que disponemos. Yo creo que los recursos humanos a veces es más importante que el dinero porque
muchas actuaciones, como veremos, si las pensamos un poco, pues tienen relativamente poco coste o genera ingresos donde antes estábamos invirtiendo. No quita que, pues es cierto que tenemos unos presupuestos prácticamente limitados a lo que y no es el caso casi de esta comunidad autónoma, pero en otras prácticamente esta administración se dedica a apagar incendios y poner multas. Las principales actividades que se desarrollan en el territorio, pues vamos a diferenciar los dos grandes ámbitos, que por un lado la agricultura y por otro el tema forestal. La agricultura, digamos que pues, muchas se podría clasificar como agricultura de montaña, va desapareciendo paulatinamente, lo cual también supone un problema. Generalmente es una agricultura extensiva, de secano y fundamentalmente cereal, con algunas particularidades. Y luego en el ámbito forestal, pues las actividades fundamentalmente son la silvicultura, que en este caso, pues digamos que la comarca se ha reactivado un poco, la ganadería extensiva y la silvopascicultura, el tema de la ganadería ha cambiado mucho, la sustitución prácticamente generalizada del ganado ovino por el vacuno, ya desde los años 70, el sistema tradicional ha caído, es decir, un ganadero no puede vivir como antes, necesita 70, 100 reses con cupo. Esto quiere decir que aunque la cabaña ganadera por lo general ha caído en ovino espectacularmente y en vacuno también, pero lo que realmente ha caído es el número de ganaderos, es decir, en esta comarca hay muy pocos ganaderos de extensivo. Otra actividad es la caza y la pesca. Bueno, pues la pesca es un poco una particularidad, y luego la caza pues tiene una actividad importante en la comarca, fundamentalmente la caza mayor y sobre todo la caza del corzo y alguna pues el jabalí y bueno, y luego alguna cuestión de caza menor muy técnica, como es el caso de la becada, que generalmente la practican gente que reside mucho tiempo en la comarca. Es una caza muy técnica y pues aquí prácticamente son los vascos los que vienen a cazar. También hay otras especies, algún paso de palomas y demás. La micología pues cada vez tiene más importancia, aficionados, genera muchas jornadas en campo, aunque sea meramente como valor recreativo. Aquí no hay empresas de transformación. Casi todos los montes están englobados en el acotado Montes de Segovia. La peculiaridad respecto al resto de provincias es que aquí el número de setas recolectadas es mucho más variado, se recogen más especies comestibles y bueno, pues algunos problemas que algunas personas generan por un exceso o explotación del recurso, que bueno, pues que en la zona de Soria o en Segovia generalmente solo en esta comarca, porque los montes son poco accesibles. En la sección que trabajo yo, pues andando es muy difícil porque prácticamente todos tienen el tráfico regulado y no es accesible, pero la raña, por ejemplo, aquí en los montes enresinados, que son grandes productores de níscalos, sí que se generan problemas en cuanto a la recolección. Otra cuestión es la apicultura, que tiene gran importancia en la comarca, con numerosos asentamientos. Ya no es fácil encontrar un asentamiento cumpliendo las distancias que establecen las normativas de agricultura y ganadería. Y los hay tantos trashumantes, foráneos o como locales, y generalmente pues su número casi supera el de ganaderos de extensivo. Por otro lado, podríamos hablar del uso social, pues digamos que las actividades deportivas muy diversas modalidades, tanto digamos en bicicleta o marcha o corriendo, pues todo, ya sabéis, todo en la gama que existe, pues digamos que es una zona, quizá por restricciones en otras, en el que está en pleno auge. El recreativo, pues aparte de las áreas recreativas que están establecidas, pues es una zona muy habitual de determinados lugares pues para el recreo, el paseo, la montaña, la fotografía, el cultural, es decir, siempre hay una actividad cultural en torno al monte que siempre han tenido los locales, el educativo, es decir, esta zona pues es muy visitada
por centros universitarios en sus programas de formación, pues montes, forestales, geológicas, biológicas. También ha recibido visitas de otros países, pues los servicios indios, pakistaníes, iraníes, e incluso algún congreso internacional con asistencia de multitud de representantes de todos los continentes. Y luego pues, comentar así de pasada pues que las producciones audiovisuales, generalmente programas de televisión y documentales, pues es una zona bastante, digamos, pues increciendo, es una actividad que está en boga y que, bueno, pues yo todos vemos o no la televisión, y pues es una comarca bastante visitada en este punto de vista, también spots publicitarios e incluso series y películas y cortos, aunque digamos que los rebollares solo resultan atractivos pues en la época del año en el que torna la hoja a colores anaranjados. Los documentos de gestión en los que nos basamos, pues para mí son básicos. Bueno, pues aquí los tenemos. En los proyectos de gestión forestal voy a hacer un inciso y un poco de crítica. Yo creo que es un documento, los hay mejores, los hay peores, pero siempre tenemos que tener un respaldo en nuestras actuaciones. Es decir, ciertas actuaciones, yo sin un documento en el que ha participado la entidad local en su aprobación y que consta de una resolución, pues me lo pienso dos veces, porque yo trabajo en un entorno en el que allí en la sierra pues hay unos cuantos millones de personas que tienen una visión de la naturaleza totalmente, pues digamos, diferente, procedente de un sistema educativo en el que prácticamente el medio rural ni se toca, ni las actividades asociadas. Entonces, digamos que puede generar una serie de presiones, incluso adelantamientos a los profesionales del servicio y de otras administraciones, y que parece ser que a veces no se puede hablar con quien no quiere hablar y no puede dar a entender el que no quiere entender. Algunas cuestiones, como veremos, pues sí que son discutibles y creo que se pueden hacer mejor, pero la verdad que es un condicionante importante. Bueno, pues aquí nos podemos hacer una idea de los paisajes que tenemos y del tipo de rebollares. Habría que ir por debajo para ver las distintas situaciones que vamos a tocar. Pues aquí arriba a la izquierda podéis ver estos extensos rebollares sobre ya el pie de monte, generalmente la Raña. A la derecha podéis ver los montes enrosinados, de montes bajos muy degradados también. Abajo a la izquierda, pues ahí podéis ver la zona de Aillón, un sistema más con montes bajos de todo tipo, a veces muy degradados, también zonas repobladas y sistemas agrosilvopastorales en el que la agricultura de montaña pues todavía, aunque en franca regresión, pues tiene un poco de cabida y que convendría mantener por diversas cuestiones. Luego estamos en las laderas de la sierra. Bueno, esta es arriba tenemos el nacimiento del río Riaza, pues nos encontramos situaciones como esta. Generalmente ya son materiales metamórficos, pueden ser cuarcitas, esquistos, pizarras en distintas modalidades y orígenes, y bueno, pues podéis ver un poco los paisajes. Sí que pongo la foto de arriba a la izquierda, incluso la foto abajo a la derecha, de que estas zonas con pastizales en el que digamos abundan taxones y especies que a veces son singulares, pues se van un poco perdiendo, digamos, porque la ganadería también baja, el vacuno no controla la vegetación leñosa como el ovino, y hay muchos hábitats prioritarios que no se van a poder mantener con ganado vacuno, y bueno, pues estos son típicos los paisajes que tenemos en la comarca. Las situaciones de trabajo más comunes de las que vamos a tratar, pues son estas 8. Recomiendo, bueno, creo que Alejandro Crespo está en esta pequeña jornada. Pues tienen un trabajo realmente, digamos, didáctico y práctico, en el que con una serie de objetivos y situaciones pues, se propone una serie de intervenciones. Nosotros aquí entrar más en el modus operandi, porque una vez hechos los planteamientos y lo que se va a hacer hay que materializarlo y ejecutarlo. Y bueno, estas son
las 8 situaciones de las que vamos a hablar, pues montes medios estructurales, porque es una particularidad de la comarca en un monte concreto, montes aresados, bajos o altos en el monte Trasmocho, los montes bajos regulares monoespecíficos aptos para resalveo de conversión, veremos que su situación, cómo evolucionan y cómo se ejecutan los distintos trabajos, los montes bajos regulares monoespecíficos de uso actitud para resalveo de conversión, en el que pues a veces no sabemos qué hacer o sí que sabemos qué hacer, pero quizá no nos atrevemos. Veremos ciertas experiencias que se están haciendo en la situación 5 y 6, tanto en montes bajos regulares más específicos muy degradados, y lo que pongo ahí entre comillas como montes bajos prácticamente destruidos, y digamos que las situaciones 4, 5 y 6 están en prácticamente regresión y no podemos esperar algo más allá de lo que estamos viendo, o eso, o pasar de la 4 a la 5, de la 5 a la 6, y casi mantenernos en la 6. Y luego otras dos situaciones que se acometieron sobre montes bajos degradados, enresinados, pero que presentan son muy aptos para, desde un punto de vista de restauración y mantenimiento de sistemas mixtos de una conífera y una frondosa, en este caso el rebollo. El enresinamiento es una palabra que viene del francés, no tiene que ver con la resina, simplemente se trataba de introducir una conífera en situaciones como esta. Y luego pues montes bajos que prácticamente estaban destruidos, como la situación 6, en los que también se produce un enresinamiento, generalmente con otras especies. Digamos que esto se practicó en la raña. La situación de la raña ya lo comentaba, podemos tener precipitaciones desde 1000 litros por metro cuadrado de media anual hasta poco más de 500, y en el que no podemos esperar más que el rebollo, salvo situaciones puntuales de matas que favorecemos, o ejemplares que liberamos, de mantenerlo como un sotobosque, en principio. Visualizamos rápidamente estas 8 situaciones. Esta primera es montes medios estructurales, formado por distintos resalvos y una sarda. Como vemos, pues aquí en la imagen es el paraje de las 5 maderas, que se debe a esos 5 resalvos, que superan con creces los 20 metros de altura y tienen unos diámetros considerables. Fueron elegidos ya en los años 20 por sus gestores. Es un caso muy particular que prácticamente eso se presenta en este monte en España, luego hablaremos un poco de él. Los montes aresados, bien sean bajos o altos o de origen un poco incierto, en su modalidad trasmocho, no confundir con los fresnos trasmochos, la poda no tiene nada que ver. El fresno trasmocho simplemente es una corta de todos los fresnos, de todos los brotes del fresnos a una altura para protegerlo del ganado. Esto no es, se llaman trasmochos, pero no es ese tipo de actuación. Como particularidad, pues aquí tenemos el hayedo de Refrío de Riaza o de la Perosa. Hay otros rodales de hayedo. Pues esto no deja de ser un monte, en este caso bajo, porque sus orígenes son brotes de cepa, también trasmocho, con un grado de intervención muy elevado y que ha llegado a nuestros días por ciertas actividades que se realizaban en el municipio y por su ubicación. Su carácter de patrimonio de la humanidad pues nos hace dudar sobre determinadas actuaciones, y pues habría que estar muy seguros de lo que se puede hacer, lo que no se debe hacer y cuál debería ser su futuro. En este caso pues tenemos una haya y vemos la seta porcelana, que es una pudrición. Se están realizando distintas propuestas. Bueno, pues yo creo que los estudios dejan mucho que desear, los que han llegado a mis manos. Se basan más a propuestas tipo Rowling o Wilderness, y bueno, pues simplemente si queremos luego hacemos unos comentarios. Yo creo que a veces se confunde ciencia con ideología, y como dicen ya desde el ámbito de la geografía, la historia, la filosofía, la sociología e incluso la antropología, estas medidas en las que no existe planificación ni en el tiempo ni en el espacio y tampoco objetivos mensurables, no deja de ser una idea que está en la cabeza de algunos. Un tercer caso, que son los montes bajos regulares monoespecíficos aptos para resalveo de conversión, que generalmente están estancados. Vemos densidades excesivas, pero son resalvos bien desarrollados. En este caso se ha llegado tarde,
copas todavía vigorosas, que se puede trabajar con ellos y que la viabilidad de tratamientos de conversión pues dependerá mucho tanto del origen y de su estado actual como de la estación. Un cuarto caso, que son los montes bajos regulares, monoespecíficos, de dudosa actitud para el salvio de conversión, que como vemos pues está en una situación muy comprometida, en el que no podemos esperar nada más y que orientarlo hacia un lado u otro presenta muchas dudas. Un quinto caso, que ya pues es, digamos que escalones para abajo, que sean montes bajos regulares, más específicos, muy degradados, no aptos para el salvio de conversión, pues encontramos numerosas superficies con esta situación, brotes que apenas superan los 2 o 3 metros de altura, un puntisecado generalizado, una colonización prácticamente total del matorral, en un estado comprometido y del que tampoco vamos a poder esperar que esto evolucione mejor, si acaso podemos pasar a un estado 6, que serían montes de este tipo, también extensas superficies, que es lo que consideramos montes bajos, entre comillas, destruidos. Luego hablaremos de por qué lo consideramos como tal, por qué esos resalvos o esos brotes no alcanzan más altura, ahí se va a quedar, si acaso irá a matas más bajas, dependiendo del uso que se dé ellos. Luego tendremos situaciones como esta, que nos planteamos una situación como esta. Ya hemos comentado lo que era el enresinamiento, pues son montes bajos degradados que se enresinaron, pero que el rebollo ha tenido muy buena respuesta, al igual que la conífera, y que, bueno, pues en estas situaciones hiperdensas que pueden constituir hasta cierto un problema, pues se pueden trabajar, veremos qué soluciones abordamos y en este caso, pues, por qué de las cuestiones y cómo lo hacemos. Un último caso serían montes bajos también destruidos, como los que hemos visto, que también se enresinaron, en el que se han empleado distintas especies de conífera y en el que en el rebollo, pues salvo contadas excepciones, matas que se encuentran en su interior, las líneas de plantación están muy espaciadas, que pueden tener viabilidad, con brotes vigorosos o ejemplares de antiguas repoblaciones anteriores a las repoblaciones, que son resalvos antiguos que conviene conservar, pero que en general el rebollo no pasará más de ser un sotobosque. Bueno, el primer caso es los montes medios estructurales. El monte número 80 es el Alcalde, se ha gestionado prácticamente hasta finales del siglo XX, pues de una manera, la verdad, que muy intensa, muy minuciosa, muy técnica, y ha dado esos resultados. Es quizá su ordenación se empezó en los años 20 y se partía de un monte bajo, digamos, al uso, en el que los turnos de leña eran cortos. Tened en cuenta que no existían motosierras y la leña para los vecinos pues tampoco podía tener grandes dimensiones, y en el que se fue abordando una conversión gradual de monte bajo a monte medio estructural. El monte medio estructural en este caso estaba compuesto por un 50, después de, digamos, de una corta actuación, se intentaba compatibilizar todavía el uso de leñas con una mejora del sistema, como hemos visto, con resultados notables, en el que la sala ocupaba el 50%, que es lo que se trataba en corta en monte bajo, con unos turnos de 30 años, y en el que se iba eligiendo en el 50% de la fracción de caballa cubierta restante 4 tipos de resalvos, según se iban haciendo las rotaciones, como una especie de entresaca regularizada, pues una sarda, que sería hasta 30 años, luego unos resalvos nuevos, edad hasta 60 años, los modernos hasta 90 y los antiguos de 120 o más. Bueno, la elección del método de ordenación del servidor monte medio es el de división por cabidas, se iba transformando gradualmente mientras se iba abasteciendo de estas materias primas a las localidades. Digamos que ha resultado un poco espectacular en cuanto a sus resultados. Esto se abandonó, había suspendido una de resalveo, rodal por rodal, con un turno de 30 años, se actuaba intensamente y el seguimiento era una gestión muy intensa que ha dado resultados como esto. Pues nos podemos encontrar este aspecto, pues un rodal en el que tenemos distintas
clases de edad de los resalvos y en el que esos robles alcanzan dimensiones, rebollos alcanzan dimensiones considerables. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues es una pena que se abandonase este método. Digamos que la estética del monte es buena, la diversidad también. Tiene el problema de que seguir con este método, pues primero la presencia de ganado, segundo que apear estos resalvos pues puede tener cierto rechazo social, aunque como hemos visto ha tenido buenos resultados. Los productos obtenidos fundamentalmente era para traviesas o algunas estructuras de madera y la sarda para leñas. Su situación actual, pues veremos luego un pequeño boceto del proyecto de revisión de ordenación de estos montes, pues hace que lo que actuemos por las actuales medidas establecidas en el plan de gestión, actuando fundamentalmente sobre la sarda y la resalvía. Estos árboles, digamos los árboles más viejos, pues ya presentan en muchos sitios un puntisaquetado generalizado, se están viniendo abajo y están comprometiendo el ciclo que se había llevado durante muchos años, e incluso la posible regeneración, bien sea vegetativa o sea mediante bellota. Son buenos productores de bellota, habría que plantearse pequeños acotados y regenerados, y lo que están es un monte con mucha historia, tiene, bueno, sus orígenes, digamos, en la Edad Media pertenecía a las monjas clarisas de Tordesillas. Mediante un derecho enfiteútico lo ejercía la posesión la villa de Riaza, luego lo intentaron recuperar las monjas y pleitearon la villa, y al final se hizo con él lo que es el actual ayuntamiento de Riaza. Es un monte pues muy apreciado, muy querido, con muchos paseos, muy agradable de recorrer, cerca del municipio de Riaza y de la ermita San Benito. Ya hemos visto que ha tenido una gestión bastante intensa en cuanto y minuciosa, con cuadernillos de resalveos, con los agentes, el servicio general, muy minuciosa, convirtiendo esa situación de monte bajo con leñas al uso a través de dejando una serie de resalvos en los turnos de rotación que le iban dando este aspecto de un poco de monte irregular. Los productos obtenidos pues eran fundamentalmente leña, y las grandes escuadrillas pues traviesas y para diversas entramados de madera en algunas estructuras de casas típicas castellanas. Ventajas pues muchas, montes que en ciertas estaciones y ciertas situaciones convendría haber conservado, pero que esa gestión se perdió a finales de siglo. Y inconvenientes pues inconvenientes es que el dejar de actuar por dos razones. Primero, apear errores de esa dimensiones pues tiene cierto rechazo social. Segundo, no tiene sentido su apeo para leña, es decir, si no le buscas eso no lo quiere nadie, ¿no? Si no le buscas otro uso no tiene sentido. Son resalvos que en muchos sitios pues ya presentan puntisecados, es decir, se preveía su edad allá, más allá de 150 años y luego según su estado, pero que sí que van perdiendo vigor y comprometen un poco la regeneración. Son buenos productores de bellota, pero se pastorean, habría que plantear ciertos acotados. En cuanto a la red natura, pues claro, obviamente es un hábitat del rebollo y vinculados más valorado, pero sigo incidiendo en que eso es así porque se decidió que fuese así durante muchos años, se ha trabajado para que fuese así. En la actualidad, pues se propone una conversión a monte alto por rodales con una serie de planes de resalveo o claras mixtas, tocando distintas clases de edad de los resalvos. Obviamente, robles de estas dimensiones, pues si no tienen, actualmente no tendría sentido apearlos si no se busca un uso tecnológico que valorice esto. Es malo que no existan robles de estas dimensiones en un monte, pero también es malo que todo el monte presente este aspecto, porque las nuevas generaciones y rodales jóvenes, vigorosos y que tengan futuro, pues deben de estar presentes en todos los montes gestionados.
Lo que se hace, pues esto son resalveos, pues en situaciones en las que las estaciones son buenas, los resalvos son vigorosos. Aquí vemos varias clases de edades, se hacen de resalvos, se hacen claras mixtas, se hace señalamiento. Nosotros generalmente señalamos, en este monte especialmente, pues por lo menos en los pliegos de condiciones tenemos la cláusula de poder señalar toda la superficie. Si no lo hemos realizado, señalamos una superficie y viendo quién se adjudica y cómo lo ejecuta, se sigue señalando, ¿no? Lo que veis es los resalvos seleccionados, que lo que se señala es lo que se va a dejar. Pues este es un tipo de trabajo que se está realizando. La verdad que pues son rebollares que casi se pueden dar en muchos sitios como convertidos a monte alto. Cuando podemos hablar que hay una conversión a monte alto, pues hombre, cuando producen bellota y las dimensiones del diámetro superiores a 30 centímetros se pueden considerar conseguidos. Bueno, el segundo caso son los montes adesados, bajos o altos, y los montes trasmochos. Estos montes suelen contar con plan de ordenación silvopastoral en el que la ganadería extensiva juega un papel importante y en el que el arbolado junto con el pasto pues configuran el paisaje. Las actuaciones que se están acometiendo básicamente son selección de candidatos a árboles notables, es decir, en muchos de estos montes trasmochos nos encontramos que a lo mejor pues no hay problema porque que algunos ejemplares de considerables dimensiones, en buen estado o en peor estado, pues se deje de hacer esa poda al uso que hacen los vecinos, que se seguirá manteniendo mientras exista, porque es mejor, aunque no sea podar del todo bien, que no podar, y lo que se hacen son podar de conservación o mantenimiento para evitar pues vuelcos o derrumbe de la estructura del ejemplar en determinadas situaciones. En el resto, pues mientras se mantenga la demanda de leñas vecinales mediante suertes, pues se sigue podando el monte trasmocho. Las suertes, digamos, que las leñas son vecinales, pero los vecinos pues no se suelen subir al roble a trasmochar. Generalmente lo hacen personas que están habituadas a esas situaciones a cambio de una contrapartida y tiran las suertes de varios vecinos. La regeneración, pues cuando está intercalada con montes bajos y tienen buenas situaciones de salveo, suele haber una situación mixta que en principio no debe tener problemas para reposición del arbolado, y cuando la tendencia es a oquedales o de esas viejas como las que hemos visto en algunas fotografías, pues hombre, los acotados yo creo que son poco viables, tienen rechazo desde el punto de vista ganadero, pero es que el hecho de acotar un oquedal, yo no creo que se garantice la regeneración. Si alguno tiene otra experiencia, pues nos gustaría conocerla. Y lo que planteamos son plantaciones individuales en bajas densidades para ir incorporando nuevos ejemplares. Luego, pues también mantenimiento de ejemplares catalogados. Luego, pues diversos desbroces sobre distintas formaciones de matorral. Generalmente nunca hacemos desbroces en grandes superficies a hechos y continuos, teniendo en cuenta un poco los hábitats Natura 2000 y digamos que hay un poco pues una conservación entre ciertos hábitats de pastizales y ciertos hábitats de matorrales que también son hábitats, pero que si está el uno no está el otro, y pues entonces un poco las pautas de gestión que establecen los distintos manuales de estos hábitats, pues intentamos seguirla, además de los instrumentos que establecen normativas al respecto, como pueden ser un POR, un PRUG u otros planes básicos de los valores y lugares Red Natura. Bueno, pues aquí tenéis un paisaje típico del que os comentaba. Se combina monte abajo con montes trasmochos, pues son un paraje muy singular y muy bonito en primavera. Este es el Monte 60 en la aldea Nueva del Monte, pues presenta ejemplares muy notables en los que se hacen esa selección o mantenimiento mediante podas, digamos que un poco para descargar peso, evitar daños al arbolado. ¿Cómo lo hacemos? Pues veremos dos situaciones. Generalmente, bueno, hay tres: una mediante especialistas, otra gente que hace podas comerciales pero que las ejecuta
clásicamente en Monte Trasmocho, que no suponen costes a la administración, y en este caso lo intentamos sacar en los proyectos que adjudica esta administración de los retenes. Eso tiene un inconveniente. No sabes qué trabajadores te van a venir. Hasta ahora hemos tenido suerte, y aunque los trabajadores no tenían formación habilitada para trabajos en altura, pues les han habilitado, y digamos que los trabajos han quedado decentes. Esta es la poda clásica para obtención de leña. Ya os he comentado pues que obviamente los vecinos en el medio rural, pues la gente está mayor, está mermada en número, está mal organizada, y muchos recursos humanos y personas han marchado. Entonces, realmente esto lo hacen personas que se dedican, profesionales, a estas actividades, en contraprestación del vecino que le dice que tire su suerte de leñas. Voy a poner un ejemplo. Este es un árbol catalogado, es la encina de Saldaña de Ayllón. Este es su aspecto. El diámetro de copa puede superar los 30 metros. Digamos que en Saldaña de Ayllón tiene una dehesa en el que el servicio es un monte, digamos, parte privado, parte público, pero no es catalogado. Tiene diversas críticas los vecinos hacia el servicio porque parece que las podas que ellos realizaban y han venido realizando no se ajustan mucho a las directrices que se marcan, y ahí hay un poco de tira y afloja. Lo que sí que es cierto, y se quejan con razón, por ejemplo, está la encina de Saldaña, que vemos su aspecto, en el que es un árbol que tiene mucha historia, de la que se han escrito libros, y en el lugar era muy conocida, y digo era porque ya no lo es, pero el no actuar a veces supone cuestiones como estas. Pues después de una nevada, pues la destrucción de la estructura por exceso de peso. Esta es la encina de Saldaña después del daño de la nevada, y esto es lo que queda de la encina de Saldaña. Yo creo que nos debemos hacer plantear que cuando catalogamos un árbol hay un compromiso y una técnica. Yo creo que en arboricultura y en estos casos se ha avanzado mucho, y hay gente muy experta de seguir actuando o manteniendo, porque si una encina ha sido trasmochada tradicionalmente, pues si no actuamos por una cuestión u otra, mediante un tipo de poda u otra, pues pasa lo que ha pasado. Está a la derecha la encina gorrinera, es otra encina catalogada. También sufrió daños y se actuó pues con profesionales de la escuela de Coca, generalmente los profesores, para mostrar a los alumnos cómo se pueden trabajar estos árboles. Tienen costes relativamente bajos. Puede hacer una encina de estas, puede llevar 2 o 3 días estas personas. Pues bueno, pues yo creo que son medidas a considerar. En estos montes, pues la ganadería, pues ya hemos comentado que tener un rebaño de ovino pues es un lujo. Hay ciertos hábitats pastizales que no se van a poder mantener únicamente con ganado vacuno y se van a perder, pero lo que sí que es cierto que la ganadería sigue siendo importante. El número de ganaderos ha disminuido, pero mantiene muchas razas autóctonas. Pues aquí vemos una listana sanabresa, aunque no sea de la comarca, pues estaba en peligro de extinción. A la izquierda una vaca retinta de origen extremeño, y a la derecha una vaca berrenda en negro. Los montes bajos regulares monoespecíficos aptos para reserveo de conversión. Bueno, pues nos encontramos estas situaciones. Montes generalmente estancados en los que el crecimiento es nulos. Y luego os voy a demostrar cómo son esos crecimientos y cómo crecen esos brotes. Los resalveos se realizan dependiendo pues fundamentalmente de 5 cuestiones, y quedaros con la E: estación, especie, edad, estructura y espesura. Esta silvicultura no voy a entrar en ella, hay muchísimo escrito. Yo creo que en la silvicultura de frondosa se ha desarrollado muchísimo, se ha estudiado en los últimos décadas muchas cuestiones, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Pues si tenéis un montón de bibliografía a la que recurrir. En estos montes, con los inventarios suelen hacer muestras estratificados. Todavía no hemos entrado en tecnología líder en este caso, no sé cómo resultaría. Los métodos de ordenación suelen ser conversión al monte alto por rodales, por el método clásico por cavidad, y el
método de ordenación por cabida con muchos matices cuando se da fundamentalmente una orientación energética, y ya explicaremos ahora en qué situaciones será eso. Sigue existiendo una elevada demanda de leña, todo lo que se vende todo, digamos que cada vez hay menos gente que hace leña, pero sí que hay ciertos intermediarios y almacenes que lo compran todo, y bien para uso tradicional de los hogares que siguen teniendo ese sistema, bien para segundas viviendas, o bien para incluso pues de ciertas dimensiones para restaurantes de la zona de Segovia o Madrid, en el que se hacen pues esos asados que todos conocemos. Y luego hay otra tercera cuestión que está empezando ahora, que es la biomasa, pero bien mediante astillado en monte, que veremos en alguna situación, o astillado en planta. Bueno, este es un monte, digamos que es un monte específico, un monte de brotes de cepa y de raíz, en el que se plantea un resalveo. Una vez analizados pues la estación, la edad, la especie, la estructura y la espesura, se decide a actuar. Generalmente nosotros señalamos, por lo menos señalamos una superficie, dependiendo de quién, señalamos a lo mejor todo. Siempre nos guardamos esa cláusula en los pliegos. Este es el aspecto después del resalveo de ese mismo rodal. Veis que están señalados en amarillo lo que se ha dejado. Hombre, pues tiene un espaciamiento equilibrado. Lo que se busca es que no brote en ningún caso lo mínimo posible de raíz, y que el desarrollo de los brotes epicórnicos que se desarrollan a lo largo del tronco sean mínimos. Que buscamos pues que esos resalvos se desarrollen mejores copas, mejores estructuras, empiezan a producir bellota, y ya hemos comentado que se puede considerar resalveado cuando los diámetros suelen rondar los 30 centímetros y produce bellota en cantidad. Esto se combina generalmente con un pastoreo, aunque este monte en este caso prácticamente ya no tiene ganado. Este es el aspecto después de su ejecución. Vemos las matas, un poco el paisaje. Vemos aquí en primer entorno una pradera. Cuidado con estas cosas porque podemos cometer errores. Esto es un majadal, no al uso, pero sí que tiende a eso, lo fue. Y la falta de ganado pues va derivando a otro tipo de pastizal. Pero aunque sea hábitat prioritario o no, son cuestiones a considerar siempre. Y como vemos, pues ahí está el cargadero de leñas. Entre el cargadero y la pradera hay un camino. O sea, estas cosas hay que tener cuidado porque veremos que nos pueden llevar sorpresas como las que veremos a continuación. Hay una cuestión, sobre todo en el municipio de Riaza, que son lo que llaman leñas de hogar o las leñas vecinales, en el que el método clásico de los vecinos pues siempre ha sido este. Y generalmente se cortaba a matarrasa y ni siquiera se dejaban resalvos. Puede ser discutido. El problema social pues está ahí. Ahora veremos el proyecto de ordenación de este grupo de montes. Se siguen manteniendo rodales como este, en el que se dejan ciertos resalvos, con un poco una intención de ir convirtiendo a monte medio como hemos visto, es decir, dejando resalvos de ciertas edades cada vez que se entra, con una rotación de 30 años. Pero lo que estamos viendo es que generalmente no cogemos las mejores estaciones para este tipo de actividad, porque lo intentamos convertir a monte alto, y esos resalvos no tienen tanta viabilidad como las que nos podemos pensar. También cuidado, si la orientación es energética y es producción de leñas, pues tampoco conviene dejar muchos resalvos porque eso se abren copas y la salda se ve comprometida. Tampoco son grandes superficies en las que se realiza estas actuaciones, pero ya he comentado el tema cultural y social. Yo personalmente creo que nadie se va a enfrentar a los vecinos, digamos que es una actuación que se puede asumir, y si en otros rodales que está previsto en el proyecto de revisión de ordenación, su conversión a monte alto estructural, intentamos que hagan esos trabajos, aunque ellos los ven con cierto rechazo, pues iremos avanzando. Pero yo no voy a imponer ningún método de corta a un sistema tradicional que no está contemplado en el plan de gestión.
Este es el grupo de montes número 15 de Riaza, es lo que os comentaba. Está compuesto por 3 montes, el 80 de Saralcal, el 81 Ontanar y el 250 los comunes de Riaza. Y es lo que vemos, pues desde el monte 80, que tiene un tratamiento, el monte 81 obviamente en las zonas de la ermita de Ontanares, son ciertas zonas recreativas o en mejores estaciones, pues hay rodales que se van convirtiendo a monte alto mediante resalveos. Luego hay otras zonas en las que se hacen cortas de leñas de hogar o vecinales al uso, y hay incluso otras zonas muy degradadas que se reservan como monte bajo adhesado. Y voy a hacer porque aquí es difícil combinar el tipo de trabajo y el ganado. Vemos el municipio en el centro, ya he comentado que los ganaderos no tienen propiedades y se sirven de los montes de Upé. Y el ganado está todo el año. Entonces ahí veis algunos colores, pues por ejemplo el gris, son zonas donde metemos el ganado en invierno. No es que sean zonas de sacrificio, pero obviamente si las ves están en un adecuado estado, pero obviamente no esperes que los montes bajos, en este caso adhesados, que se eligen, y también como zona se intenta combinar con el tema de protección de incendios, se consigan otra situación. Entonces, estas diversas situaciones se van planificando en el tiempo y en el espacio, y ese es el objetivo de la ordenación. Bueno, la ejecución de la silvicultura, pues hombre, hay que materializarla en el terreno, ¿no? Bueno, pues todos sabemos tipos de brotes, que si son pues adventicios, proventicios, cuáles son más correctos, cómo han brotado estas matas y demás. Yo en eso no voy a entrar en cómo se hace esa silvicultura, pero bueno, esa materialización al terreno, teniendo esos condicionantes ecológicos, sociales, que a veces vienen impuestos, económicos y de distinta índole, pues generalmente se materializa mediante un apeo, que es manual o mecanizado. En este sentido no hay mucho donde elegir. El desembosque, pues todavía se utilizan caballerías, los vecinos tractor agrícola, adaptaciones de tractor agrícola, autocargador y otros. El sector de la leña, pues, y el sector de los trabajos forestales, en la sección en la que trabajo, pues está compuesta por este tipo de autónomos, microempresas y pequeñas empresas. Aquí no vienen, digamos que es un microtejido económico que es fundamental para todas las medidas que pretende realizar la consejería, incluso los planes los programas de recuperación, transformación y resiliencia, y esta gente tiene que trabajar todo el año y tiene que alimentar a unas familias que siempre les tenemos olvidados. Sigo insistiendo, es que parece mentira que ni siquiera unos tristes cursos de formación, y no digamos ya accesos a líneas de financiación. O sea, pero bueno, algunos sí, ya hay pequeñas y medianas empresas, pero bueno, que parecen los duendes del bosque, nunca tampoco se hicieron tanto. Cuando se caen 50.000 metros cúbicos en Balsaín, se corta la Nacional 1 porque se caen todos los árboles, o viene la Filomena, todo el mundo les llama. Y no solo pueden estar para eso. Los tienes que tener, y cuando te pase eso, tirar de ellos. Algunos le han dicho, pues, mira chico, ves tú y lo cortas con los dientes, porque hay algunos que lo que no pueden plantear son trabajos en este sentido, como ahora veremos, que son, digamos, lejanos de la realidad. Cuestiones administrativas, por los planes de gestión, los proyectos, el tema de seguridad y salud. No es lo mismo contratar a un autónomo que contratar a una empresa, ya eso lo tenéis que saber. Los planes anuales de aprovechamiento que se deben de aprobar por resolución. Y luego los pliegos de condiciones técnico-facultativas que intentan ser lo más sencillos posibles y estableciendo cláusulas de salvaguardia, tanto para especies como para tema de incendios, como para procesos operativos, porque no sabemos un poco quién nos va a venir, ¿vale? Y luego están los pliegos de condiciones administrativas. Luego la forma de contratación. Según los que tiran de ley de patrimonio, yo creo que es ley de contratos, pues discutible. Y bueno, la ley de contratos, pues son contratos especiales. Es una cosa que debe saber todo el mundo, y que los contratos especiales, si alguna disposición no dice nada de la ley de contratos, se aplica supletoriamente. No hace falta hacerlo electrónicamente. Muchos de estos productos se pueden enajenar en papel. ¿Por qué digo esto? Porque primero lo permite la ley, y segundo, es imposible
si lo hacemos de forma electrónica, que estos pequeños autónomos, microempresas y pequeñas empresas de momento puedan optar a estos procedimientos de licitación. Este es otro monte que, digamos, en mejor estado, pues con brotes con más vigor. Veis los trabajos manuales, el apeo, el tronzado y la reunión es manual. Generalmente a veces trabajan algunos en largo, pero se viene trabajando en corto, 240, 250, un poco como la madera de pino. Pues son trabajos que generan mucha mano de obra, muchos jornales y son caros. Se utilizan pues procedimientos de desembosque, bueno, en algunos casos se han llegado a utilizar mulas y se utilizan autocargadores de pequeño tamaño. Pues aquí veis un pequeño autocargador pues que está trabajando en corto. Abajo a la izquierda veis cómo va quedando el resalveo con los trabajadores. Este pues trabaja en largo, es otro tipo de autocargador. Generalmente son pues gente de la zona, mucha gente de Bassani y el Espinar, que es donde tenemos el mayor número de trabajadores en la sierra, y pues también de otras nacionalidades. Voy a dar algunas cifras en cuanto a estos trabajos. Generalmente los resalveos y el espaciamiento, como veis, el desembosque, dependiendo, a lo mejor intentamos no evitar abrir calles para sacar los productos, pero a veces es necesario. Pero como las máquinas suelen ser pequeñitas, no suele haber problemas, y tampoco siquiera con el rebrote no se suele ni apreciar cuando se realiza el aprovechamiento. Algunas sí, alguna calle principal sí, pero no es un problema ni aquí ni en otros sitios. Voy a dar algunas cifras en cuanto a apeo manual y desembosque mecanizado, en cuanto a estación de leñas. No hablo del trabajo en altura, eso ya es otra cuestión. Cuidado que no valen recetas. Voy a hacer un inciso de inversión en ingresos. Digamos que el valor de los productos de las maderas delgadas, prácticamente todas generan ingresos. No hace falta, o se autofinanciarían en alta medida. Pues voy a hacer ahora un apunte sobre esta cuestión, porque me han preguntado que el porqué de eso. Pues lo voy a explicar ahora que tengo la oportunidad. Ojo a la hora de enajenar, pues en toneladas, si es peso, metros cúbicos, estériles, volumen. Digamos que peso es muy variable en función del diámetro del árbol, de la estación, de la época. Podemos jugar con densidades, digamos que es la unidad más fácilmente controlable, porque se puede medir muy bien y se hacen controles perfectamente sin ningún problema. Enajenar metros cúbicos, pues en el caso del rebollo, pues en dimensiones cortas, pues yo la verdad que es que por mucha tarifa o tabla que exista, pues y métodos de cubicación de lo más modernos, si quieres, y modelos matemáticos, pues tengo ciertas dudas. En estéreos volumen, pues también es muy complicado, porque los apiladores de las leñas no es como, digamos, en operaciones mecanizadas en coníferas. Nosotros generalmente tiramos de peso, porque nos movemos generalmente por los 800, 850, 900 kilos. Digamos que lo que nos interesa es saber lo que se extrae, porque la cuantía de generar ingresos, entre comillas, no es muy elevada. Los costes vienen variando, o sea, los productos en pie, que no me gusta dar estas cifras. Como veréis, no voy a dar cifras de los ingresos que genera la sección, que sepáis que rondan los 2,5 millones de euros o 3 al año, pero como veis aquí, me parece dar ridículo que si la madera 2 millones, la leña 100.000 euros, la caza 400.000, los pastos no sé qué, porque yo creo que ningún sector se valora un producto, digamos. Yo no he visto que la cebada se valore en pie. Bueno, pues haciendo alusión un poco a este esquema, pues si hablamos de 4 a 16 euros tonelada en pie, mucha precaución con su significado, porque tiene un tremendo efecto multiplicador dependiendo hasta donde lleguemos en la cadena de valor. Es decir, por ejemplo, la leña, que tiene una cadena de valor, digamos, corta en su proceso de elaboración,
pues estamos hablando de que costes manuales trabajando a 2,40 a 50 en corto, pues tiene esos costes, ¿no? Pues el Appleton Fire Union pues dependerá de sus dimensiones y de la densidad de corta. La extracción la estamos manejando los vales entre 5 y 8 euros y el transporte pues 9-10 céntimos tonelada kilómetro ida y vuelta. Yo para calcular cuándo valoro una cosa, lo primero que tengo en cuenta es el transporte y me voy siempre a que ese coste viene siendo de 15 euros tonelada y tomo como referencia las pequeñas y medianas y alguna grande empresa transformadora que existe en la Sierra de Urbión y la Demanda, que tiran mucho de esta provincia también. Pero vemos que ya transformadas, digamos que en monte, sacada camión de carretera a 2,40, pues el almacén, dependiendo de la medalla, lo pagan a 55 euros, 75 euros tonelada. Pues de 4 a 55, de 16 a 75, pues ver el efecto multiplicador y ya no hablemos de puesta en destino cortada para leña de hogar, que te lo ponen a la puerta de tu casa, a veces incluso te lo colocan, obviamente te cobran más, 35-40 centímetros seca, que viene a ser 550 kilos tonelada aproximadamente, pues estamos hablando de precios de 130 a 150 euros tonelada roble o fresno y 170 a 180 euros tonelada encina. Pues habéis visto que hay un efecto multiplicador y que dar cifras de los productos en pie, pues creo que a estas alturas me parece que un poco ridículo. En cuanto a las inversiones, generalmente pues los resalarios vienen teniendo esos costes, depende si se autofinancian en parte o no, y generalmente pues prácticamente actuamos en edades jóvenes porque digamos que la elevada demanda permite realizar muchas actuaciones sin generar inversiones, salvo en lugares muy apartados, digamos con mal acceso y situaciones digamos muy comprometidas para enajenar. En cuanto a incisos ese valor multiplicador, pues a mí me han llegado a preguntar por qué cuesta 1 euro el metro cúbico de madera en el Pinar de Agua. Pues ahí tenéis la razón. Se estaba gastando la administración unos 2.500 euros metro cúbico para dejarla tirada en el monte, tronzada para que se descomponga de manera natural. Y bueno, pues si buscas alguien interesado y un producto con elevado valor añadido, que incluso te lo puede ejecutar con mulas, y estamos hablando de entre 250 euros hectárea de ingreso-gasto, daros cuenta el material que se está sacando, en este caso es estaca y puesta estaca, con caballerías con un coste de 38 euros a camión de carretera, pues ese es el motivo. Pasamos de gastarnos 2.500 euros por hectárea y no poner nada en el mercado a hacer un trabajo por profesionales en el que pagan una pequeña cuantía o se les paga una pequeña cuantía y se genera un producto en el mercado que a veces ese euro en una primera transformación pasa a 150 o más. Luego tenemos estos tres casos, rápidamente: montes bajos regulares, monoespecíficos de exactitud para resalveo de conversión, montes bajos regulares, monoespecíficos muy grados y montes bajos destruidos. Pues, ¿qué hacer o qué no hacer? Pues esta situación es muy común. ¿Qué vemos? Pues vemos el resultado, pues que esto no va a pasar de esto. Si acaso se mantendrá, pero además no va a ir. ¿O qué hacemos con esto? Pues hombre, a lo mejor no hay que hacer nada. En este caso, por ejemplo, es una buena zona de becada y se iba a actuar mediante desbroces y pues los propietarios del coto nos advirtieron que era una buena zona de becada que si se puede respetar, pues no pasa nada. ¿O qué hacemos con esto? Pues lo pasamos a uso pastoral, aunque lo del broce va a seguir brotando, no va a pasar de 1,5 metros ese brote, se va a matorralizar, seguimos invirtiendo, lo dejamos así, intentamos restaurarlo. Pues aquí propongo una serie de medidas que se están haciendo ahora y algunas que son históricas. Os vuelvo a poner ese perfil que hemos puesto en la primera parte, ese horizonte argílico que está a 40 centímetros de profundidad y que
condiciona mucho las labores a realizar, como veremos. ¿Cuáles son los planteamientos que nos podemos hacer? Pues pasarlo a cultivo agrícola. Bueno, pues que haya agricultura de montaña, pues yo creo que es bueno tanto desde muchos puntos de vista. Una vocación pastoral, pues a veces no hay ni ganado también. Cinegético, hábitat para algunas especies, pues también es un planteamiento. Hay montes bajos de esos que son muy apreciados y levantan un poco, pues para el corzo, por ejemplo. Restauración mediante la inducción de un nuevo brote, viable. Pues ahora os comentaremos algunas experiencias que hemos hecho en 50 hectáreas, pues que podemos hacer desbroces, rozas y recepes, disociación o regeneración de cepas, hemos hablado de la anastomosis, si tenemos una buena densidad de raíces y aunque estén injertadas, lo que vamos a intentar inducir mediante cortes, brotes nuevos que llamaremos su viabilidad, es como hacer una poda de rejuvenecimiento. Implantación de una nueva vegetación, pues la población de restauración forestal multiobjetivo, bueno, pues se puede plantear. Los proyectos de compensación de la huella de carbono y multiobjetivo, bueno, pues ya hemos visto que hay un sector regulado en el mercado de carbono y un sector difuso, que lo fundamentalmente es calcular y luego reducir, y luego es compensar, y compensar pues muchas veces se tira de las plantaciones de árboles. Bueno, pues nosotros lo intentamos, pero parece que estas superficies nos resultan muy atractivas, aunque ese rebollo que hemos visto muchas veces no tiene otro tratamiento que un matorral que brota de cepa y de raíz. Y luego, pues, técnicas que se han hecho históricamente y que han tenido ciertos resultados y notablemente correctos, como el enresinamiento, bueno, se puede plantear, o la diversificación, o meter diversas especies, meter 3 o 4, como se está exigiendo en determinados proyectos, que bueno, pues ya sabéis que ver lo de la huella de carbono, pues tiene una metodología y que hay empresas interesadas, pues se puede probar. ¿Qué se está haciendo? Pues en este caso, pues vemos montes de estudio pues, en el que pues, se hace una roza para inducir un rebrote más viable. Pues bueno, es una actuación que produce un rejuvenecimiento. Bueno, pues se puede aprovechar para leñar de vecinos. Y bueno, pues otra cosa que estamos haciendo es lo que llamamos disociación de cepas, que es se puede hacer un desbroce, una roza, y luego meter un corte. Este corte se puede a veces meter incluso con un chisel de tractores agrícolas, pero bueno, también hemos probado con los rajones del bulldozer. El objetivo es realizar los cortes a las raíces, incluso romper ese posible perfil, ese horizonte argílico, inducir una nueva brotación. Pues es otra medida. Podéis ver cómo queda. Algunos se puede decir, uff, pues bueno, pues primero hay que ver lo que había antes. Y pues esto es el subsolado, se van a hacer lineales, cruzados, depende de la pendiente, puede tener más o menos éxito. Bueno, pero este es el resultado, por ejemplo. Eso mismo que veíais antes, estos 4 años después, tenemos ese rebrote. Veremos cómo evoluciona. Pues es un rebrote que introduciendo planta a los 4 años no tenéis ese desarrollo en ninguna ocasión lo vais a tener. A ver, luego tenemos el séptimo caso, los montes bajos degradados enresinados aptos para el salveo de conversión y mantenimiento de sistemas mixtos. Pues bueno, esta situación que se da en unas 5.500 hectáreas, pues se está trabajando mucho. Vamos a ver ahora un poco cómo se opera. Creo que los objetivos conseguidos son un éxito en la repoblación por diversos motivos. En su día tuvieron críticas infundadas en la época y sacadas de contexto anteriormente y también actualmente. No es cierto que se haya realizado ninguna sustitución de especies, no es cierto que se hayan destrozado, producido procesos erosivos. Yo ya estoy un poco cansado de todos estos que se quedaron anclados en los años 80 y yo heredo una situación e intento trabajar con ella. Se ha obtenido una serie de recursos naturales renovables y unas rentas que consideramos notables. Digamos, a partir del 2013 la elevada demanda de madera delgada nos ha permitido ejecutar, digamos, unos trabajos que antes se hacían como preventivos de incendios, que de dudosa viabilidad económica y efectividad, y ahora
se está trabajando masivamente y veremos los resultados. Hemos llegado a alcanzar hasta 200 hectáreas al año en estas 5.000 que hablo. Se ha conseguido una regeneración vigorosa y viable del rebollo mediante inducción de brotación protegida, y ahora os lo demostraré. Se han establecido sistemas mixtos, aumento de resiliencia, se ha fijado exponencialmente el carbono en biomasa y suelo, y también se puede ver con análisis gráficos, no solo en el vuelo, que siempre miramos desde arriba hacia arriba y nunca miramos hacia abajo. Un aumento de la producción de hongos comestibles, una modificación de la combustibilidad del sistema, generando seguridad y modelos de combustibles más fáciles de combatir, una notable mejora paisajística y en cuanto a diversidad biológica, es que simplemente he hecho algunos comentarios. Lo que sí que observamos, hay especialistas, yo le doy a la botánica, es que en las distintas situaciones la presencia o ausencia de especies no varía, lo que sí varía la frecuencia cuando actuamos, y entonces se pueden, pues por ejemplo, el índice de Shannon puede variar, pero siempre que tengas en cuenta esas singularidades y esos hábitats de los que hemos hablado, pues en lo que es una situación genérica, lo que variamos generalmente es la frecuencia y a lo mejor la distribución. Partimos de situaciones como estas, digamos que hay una fase en la que entramos en obras, que me parece que la gente se asusta cuando ve ciertas máquinas. Aquí se plantea una clara por lo bajo. Recomiendo un artículo que hay de este monte en Educación Forestal. Se hace primero la clara generalmente y un resalveo, a veces se hace el resalveo y luego la clara, generalmente se mecaniza la clara, el resalveo se hace a mano, a veces se ha intentado hacer ambos a máquina, a veces se hacen ambos a mano. Pues esta es la situación que os ponía en la otra parte, y veremos cómo llegamos a esta situación de la derecha, que yo la considero muy idónea, y el que quiera que se dé un paseo por allí y el que le gusten las plantas, incluso los animales, pues que identifique especies y se vaya a un rodal en el que nos ha actuado y que me cuente. Yo pues tengo la manía de salir al campo también los fines de semana, y bueno, pues me voy con mis amigos y observo muchas cosas. Tengo amigos de otros sectores y colectivos, y algunos pues siempre han tenido una vocación naturalista y les gustan mucho estas cosas. Yo creo que lo que se está logrando es buen trabajo. Fijaros esos resalvos, cómo se desarrollan ya las copas, fijaros esos fustes, no hay brotes epicórnicos, no ha brotado de suelo, que es el objetivo cuando hacemos resalvos. Tiene un desarrollo que en otoño quizás cuando más espectacular están, en primavera también, y claro, y siempre hay que entrar, estamos en fase de obras, ¿no? Pues esta es la forma, esta gente que la tenemos prácticamente, que no hablamos con ella, hacerla partícipe y decir, mira, estos son los objetivos, queremos esto, ellos están encantados de que hables con ellos, marcarles las pautas, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. La araña es un poco delicada en cuanto a maquinaria, podemos tener problemas con los autocargadores en episodios y se tienen que ir. En verano no dejamos trabajar porque son cantos de cuarcita, y bueno, pues con las entidades propietarias no les gusta mucho en estas situaciones que trabaje maquinaria. Se utilizan básicamente procesadores autocargadores 6x6 y bueno, los camiones de carretera en lo que es la clara mecanizada. Es una superficie muy extensa, veis las calles, los restos están perfectamente apilados en las calles, los daños al suelo. Bueno, pues tenéis aquí gente en este curso que os explicará estas cuestiones. Esta es la clara en pino, luego se van haciendo los resalveos a mano, estos trabajadores que parece que son duendes del bosque, que luego vemos los paisajes que ellos trabajan con sus manos. Este tipo de autocargador, que bueno, pues se utilizan autocargadores generalmente en madera, suelen ser más grandes, la gente que se dedica a la leña suele utilizar autocargadores más pequeñitos. Vemos cómo va quedando después de la cala y el resalveo, pues es un paisaje, ya hay un desarrollo, no gastamos dinero, que antes se gastaban ingentes cantidades en hacer trabajos de estos en áreas cortafuegos, no, ahora actuamos masivamente, y ya digo que llegamos a un ritmo de 200 hectáreas con esos trabajos LIDAR que os he comentado, en este caso lo hizo Agresta. Pues lo de los incendios lo tenemos en cuenta también en estos sistemas, que no deja de ser una mejora de la masa. Ahí veréis, pues bueno, la araña, pues pasa eso cuando llueve, eso son cortafuegos. Los caminos tampoco los tenemos en un estado, los destrozan y cuando se seca quedan como nuevos. O sea, estamos en fase de obras, ¿no?
Incluso se hace la estación y estía de restos, pues esta es una máquina que recoge los restos, los apila, autocargadores compresa que va recogiendo esas pilas, se astillan y se hace lo que se llama la astilla de monte, que bueno, no tiene una clasificación, pero que se utiliza en plantas de cogeneración, en grandes calderas. Y bueno, pues esto es una clara con resalveo que se ha intentado hacer con procesadora, se obtienen distintos productos, incluso interesa separar las leñas porque se venden a los locales a buen precio, se saca madera de industria tanto para tablero de fibras como para papel, que se trabaja generalmente a 240, se saca estaca que se trabaja a 4 metros, se saca cante que se trabaja a 240, digamos que son profesionales muy especializados que saben perfectamente lo que están haciendo, clasifican, obtienen productos renovables, partimos de situaciones estancadas, los bosques no crecen ilimitadamente, son asigmoides, si no hay extracción o no hay una pequeña perturbación que nos suponga una separación del sistema, pues no dejan de crecer y no solo digamos que fijan carbono, sino que tienen un proceso de sustitución, digamos que un metro cúbico son 2 toneladas de carbono. Si hablamos de absorción, o sea, la madera no es más que carbono, oxígeno e hidrógeno. Si entramos en aluminio, pues los consumos energéticos y los minerales que emplea, ya no hablemos del petróleo o de otros productos, pues son tremendamente contaminantes y con un impacto sobre el territorio y en la geopolítica mundial terrible. Pues estos son los resultados. Pues aquí podemos ver en un rodal que ya está completado, pues alguien ve la calle, se ven los resalvos, esta primavera, se desarrollan bien los copas, este lleva ya hecho 5 años, pues vamos viendo un poco estos resultados que yo creo que merecen, pues que creo que están siendo, pues hasta ahora tienen notable éxito e incluso aceptación en las entidades locales y en la zona. Lo que os decía de los resalvos y su viabilidad, bueno, pues aquí os presento 4 tipos de resalvos. Si veis la imagen abajo de la motosierra con 6 rodajas, las 3 de abajo pertenecen a los 3 resalvos que tenéis de izquierda a derecha y las 3 de arriba pertenecen a esos resalvos que había en las masas enresinadas. Nos preguntamos qué edad tienen esos resalvos de roble, pues la misma que la del pino, obviamente. El brote se indujo con la repoblación y vemos que es un brote viable. Comparar un poco ese brote de la derecha inducido en la repoblación tiene entre 12 y 10, 14 metros y tiene 40 años, lo mismo que la conífera. Y luego podéis ver distintas situaciones, que ahí veis las rodajas, medir la edad del roble no es fácil, estas se llevaron al laboratorio. Pues tenemos aquí un resalvo de 5 metros, bueno, que podría ser incluso un poco viable, tiene 69 años. Estos montes bajos, degradados o prácticamente destruidos, que hablamos, un resalvo de 4 o 5 metros, tiene 78 años. Y un resalvo de 3 metros, 94 años. Ahí podéis ver las rodajas, los crecimientos y también podéis medir los crecimientos después de las actuaciones. Algunas cifras, pues bueno, entre la desembosque mecanizado, este monte pues ya está bastante estudiado, pues porque los métodos operativos están muy establecidos, los agentes conocen muy bien la forma de proceder, los trabajadores saben cuándo tienen que parar, porque el autocargador puede producir daños, la raña es delicada en ese sentido cuando está muy húmeda, y bueno, pues sigo diciendo que no valen recetas, y que para los rendimientos, los resalveos, que después de la clara no es fácil encontrar gente que quiera hacer esos trabajos porque la densidad de corta es baja y los trabajos pero están hechas las calles y se pueden extraer con un pequeño autocargador. Densidad de corta normal de 20 toneladas por hectárea, del resalveo que se hace a mano, aunque alguna vez se ha hecho con procesadora. El problema de la procesadora es que el cabezal no puede elegir bien el resalvo y cuando las mata, los brotes están muy juntos, pues en el primer resalveo no puede trabajar. Vuelvo a decir, mismo ojo con las toneladas, peso, metros cúbicos estéreos, volumen. Precios en pie en verde de esta madera de conífera está alcanzando entre 9 y 36 euros tonelada de pino. Mucha precaución con su significado. Vuelvo a decir que cuando la consejería ofrece los ingresos que generan los montes me parece muy pobre. Aquí por lo menos a un primer grado de transformación, no digamos más allá. Efecto multiplicador dependiendo hasta donde digamos en la cadena de valor. Generalmente se trabaja madera en corto, con esas dimensiones, apeo, tronzado y estación suele costar 14 y 18 euros tonelada en este caso.
el apeo de la procesadora suele ser 2/3 de los costes y el autocargador 1/3 de los costes. La carga camión de carretera de autocargador suele ser 1 euro a tonelada. Y luego para utilizar los precios es muy importante la ubicación de los centros de transformación, porque lo que más encarece es el transporte y estamos hablando de 9 céntimos tonelada kilómetro de ida y vuelta. Entonces tienen productos para triturar, biomasa, tabla de fibras, papel, cánter, pues estaca y sierra. Cuanto a la biomasa, pues es un poco más difícil de establecer. A veces lo hacen porque obligamos a eliminar los restos y si tienen la maquinaria o interesan ciertas ocasiones, también tienen acuerdos con las fábricas que tienen sistemas de cogeneración y se tiene que garantizar cierto suministro. Pues la astilla de monte procedente de restos, pues para cogeneración, un estéreo suele pesar unos 250 kilogramos aproximadamente a un 30-35% de humedad. Y luego también se hace astilla clasificada en planta, que bueno, pues se utiliza la clasificación austríaca en función del tamaño y la humedad, que bueno, que todos la podéis consultar y tener cuidado con su significado. Pues el peso de la clara, en este caso en coníferas, ronda entre 40 y 70 metros cúbicos por hectárea. La segunda situación de enresinamiento, pues no vamos a entrar así muy brevemente, pues son montes bajos destruidos, enresinados, en el que el rebollo no puede pasar de una especie acompañante como sotobosque. Pues aquí a la izquierda tenéis de qué situaciones estamos partiendo, hay muchas hectáreas como esta. Hacer trabajos preventivos de incendios, pues yo creo que es mejor este sistema, que generas actividad, economía, ingresos y pones valores, recursos naturales renovables a la sociedad. Pues partimos en situaciones como esta y se trabajan con equipos como esto y en situaciones como estas. Pues esto ya tiene otro aspecto. Yo creo que solo el aspecto visual, aunque hay muchas cosas que comentar, pues da un cierto ejemplo. Vemos esos rebollos que, bueno, pues ahí se han mantenido al amparo de los pinos, no es como en el otro caso, pero bueno, hay ciertas matas que conviene conservar y a lo mejor estas repoblaciones conviene diversificar. Esos brotes no van a pasar más de ahí. Precauciones, bueno, pues la araña es un sistema muy delicado. Mi pecador. Nosotros también, pues no es por culpar a nadie, pero al final responsable es uno. Esto fue un error que se cometió. Se dio la circunstancia de que venía un fuerte episodio de precipitaciones, estaba la madera en cargadero, los agentes, ese día había una persona desaparecida, estaban todos buscándolos y incluso el adjudicatario que se llevó las manos a la cabeza, pues claro, mandar 4 camiones de 40 toneladas en esas circunstancias para sacar los productos que le quedaban, pues pasó esto en una pradera, cerca de la pradera de San Benito, que además es muy visitada y querida por los habitantes. Claro, pues la bronca es monumental, se piden responsabilidades y obviamente pues el que no hace nada nunca se equivoca y el que hace algunas veces pues se cometen errores que yo creo que no son imputables a nadie. Creo que los trabajadores, cuando se plantan 4 camiones ahí y se viene la lluvia encima y pasa esto, pues obviamente si hubiera habido un agente les habrían hecho marcha atrás, muy a su pesar, pero bueno, todo tiene solución. No es un majadal al uso, que pues todos vean poa bulbosa, tanto la subespecie, la vivípara como la que no, y bueno, es lo que vuelvo a decir, pasó, pues en vez de amedrentarnos vamos a actuar. Digamos que conseguir un tractor en la zona no es fácil y conseguir aperos tampoco. Este es un cultivador de púas y pues lo único que se hizo es digamos eliminar las rodadas y un poco nivelar, intentando alterar lo menos posible el perfil del suelo, pero buscando un poco de mullido. Luego se pasó un rulo. Obviamente ni se sembró, que alguna vez echa grama o echa estiércol, pues cuidado, como eches grama o eches estiércol, esa sí que la montas, ahí sí que no tiene solución. Pues se hizo una pequeña restauración, utilizando estos aperos. También se hizo una pequeña fertilización con pocas unidades fertilizantes de superfosfato de cal. Y bueno, pues ahí tenéis los resultados al cabo de 2 o 3 años, por supuesto, salió en la prensa. Pues el alcalde te llama, oye, ¿cómo haces esto y tal y cual? Pues se lo explicas, y tranquilo, Benjamín, que se va, esto lo paga el adjudicatario. Y entonces vamos a hacer lo que podamos. Es cierto que la pradera, pues esta es muy peculiar, tiene mucha diversidad de plantas y de insectos.
pero bueno, y sobre todo es un lugar muy transitado, pero bueno, que todo tiene solución. La situación de partida, obviamente, digamos que no ha desaparecido ninguna especie, pero sí que ha cambiado la frecuencia. Pero con el tiempo, incluso con el pastoreo, incluso ahora sí que se podría hacer una enmienda orgánica, pues podemos incluso intentar recomponerlo mucho más. Pero bueno, yo creo que el estado es aceptable. Así alguna cosita rápida, porque vamos muy cortos de tiempo, pues hay hábitat de interés comunitario y prioritarios, como os he comentado, y muchos taxones muy interesantes en la comarca, que yo creo que los gestores deben de conocer, no solo identificarlos, sino saber su ubicación. Yo creo que pues entre universidades, aficionados, naturalistas, agentes y nosotros mismos, pues tenemos mucha documentación disponible y creo que se puede trabajar muy bien, incluso favorecer estas especies e incluso determinados taxones, como veremos. Se actúan en distintos hábitats. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este es el hábitat, bueno, llamarlo prioritario. Son poblaciones de Erica tetralix que pues, se sabe de su existencia, no sé qué que había tantas y estaban en situaciones muchas veces comprometidas, fundamentalmente porque las condiciones cambian y si entra Erica arbórea a colonizarla, pues ya es más síntoma, y si entra el pino silvestre, pues pimpolladas o el rebollo se cierra, pues se puede arreglar. Se puede arreglar, se puede mantener. Otra cosa es que las condiciones a lo mejor no son las más idóneas para estas especies. Vemos cómo son estas poblaciones de Erica tetralix. Vemos a la derecha que se actuó en una superficie que estaba totalmente cubierta. Ahí abajo al centro vemos que las poblaciones de Erica tetralix, bajo Erica arbórea o Pinus silvestre en queso quercus, pues quedan casi como una planta trepadora, están un poco lignificadas, son rastreras. Pues después de eliminar, ponerlo en luz, pues se ha conseguido un brote más lignificado, más abundante y una mayor floración. Eso a simple vista. Esto no se hace alegremente, sino que se comparte con distintos compañeros y conociendo las poblaciones, pues se actúa o no se actúa. Y luego los taxones de flora. Hay una propuesta de microreserva de flora en torno al Círculo del Cerezuelo que coge el Monte del Raso, que es un monte de utilidad pública. Bueno, está declarado, pero no quita que las tengas en consideración. Y hay pues taxones, pues Agrituna pelus, Agriton bulparia, Gymnocarpium, y una serie hay un trabajo muy chulo realizado en el Círculo del Cerezuelo, y la verdad que es que son taxones que no podemos ver en estas latitudes nada más que en este sitio. Pues obviamente se localizan, incluso pues se liberan, se estudian, se ve dónde están mejor, dónde están peor, y se puede trabajar sobre ellas, y por supuesto siempre se las tiene en cuenta a la hora de realizar ciertas actuaciones. Y bueno, y para acabar, que no quiero aburrir mucho al personal, pues esta foto que dice mucho de lo que es la comarca, de lo que es su historia y de lo que es una mata de rebollo. Como obviamente veis, si observáis ahí debajo hay una mesa. Es el Monte de Utilidad Pública número 79, los comunes de la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda. Esta es la mesa de los ochaveros. La mesa de los ochaveros, la comunidad de Sepúlveda está dividida en ochavos, y era un lugar, aunque no está en la mesa original, donde los ochaveros se reunían en el monte. Pues creo que bueno, es una foto muy significativa de lo que es la naturaleza, el paisaje y la cultura de esta comarca. Bueno, muchas gracias y hasta otra ocasión.